Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos aquellos amigos y hermanos que nos están mirando por todas las redes sociales, en las cuales vamos a tener el placer de alcanzarles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios los proteja. En pocas palabras, bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Somos una familia que crece, se fortalece, somos material no terminado. Ya no voy a seguir con eso, vamos a lo que venimos. No me inspiré, así por un momento dije, vamos a vender ideas de lo que somos nosotros. Bienvenidos todos ustedes, los de la Comunidad Cristiana de Transformación. Los hermanos están en la parte de atrás, ¿cómo están? Eso, los que están en esta nave, los que están en esta otra nave, eso, genial. Los que están en la parte de atrás, eso, muy bien. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a escuchar hoy palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar un buen mensaje de la palabra de Dios? Yo también. Yo también quiero escuchar un buen mensaje de la palabra. Muy bien, hoy vamos a comenzar una serie de 365 predicaciones. Mentiras, hoy vamos a estudiar la Biblia en el Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del verso 27 al verso 32. El mensaje de hoy lo hemos titulado Así comienza una transformación. ¿Sí es así? ¿Sí? Así comienza una transformación. Así comienza una transformación. Nuestra base teológica es el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos del 27 al 32. Pues yo como pastor de esta congregación vengo orando desde hace muchos días para que Dios nos dé palabra, para que la palabra que Dios nos dé sea buena para usted, para edificación de usted, para que usted pueda crecer espiritualmente, para que usted pueda crecer aún a nivel social, a nivel económico, porque la Biblia nos salva en toda la palabra de Dios nos muestra que la salvación es integral. Evangelio según San Lucas, Norita, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos del 27 al 32. Tan bella, hombre, la Norita, hace falta, ¿no? Bueno, muy bien. La Biblia dice la escritura que ella es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo? Quiere hacer una buena obra. Y para hacer esa buena obra, entonces Él nos tiene que redarguir, nos tiene que corregir, nos tiene que capacitar, tiene que hacer una gran cantidad de cosas, ¿sí o no? Quiero decirles hoy, antes de comenzar el mensaje, que para todos aquellos que se sienten poco importantes, para todos aquellos que sienten que su vida no tiene mucho propósito o es una vida sin sentido, quiero decirles que en la medida que usted permita que Dios se acerque a usted y en la medida que usted determine seguirlo a Él, así es que comienza una transformación. Una transformación no viene el Espíritu Santo de Dios y con un rayo así espectacular lo va a enceguecer, como hizo el apóstol con el apóstol Pablo, y lo va a tumbar y lo va a dejar ciego, y después le va a decir, Natacha, ¿por qué me persigues? No. Con el Señor, la idea son procesos. El proceso de Pablo comenzó así, ¿cierto? Pero es decisión. Usted hoy determina seguir a Dios. Entonces, el tema de hoy se llama Así comienza una transformación. Vamos a leer entonces nuestra base teológica y vamos a empezar a desglosarlo. Voy a tratar de no demorarme, va a ser un tema muy sencillo, pero muy bueno. Dice, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, con la bendición del Padre y la unción del Espíritu poderoso de Dios. Dice, y después de estas cosas salió, me encanta esto, después de estas cosas, la cotidianidad de Dios, ojo con esto, la cotidianidad. Dice, y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, sígueme. Ahí hay dos cosas que les acabé de decir. Una, ¿quién es el que se acerca? Dios, ¿cierto?
¿Y quién es el que decide seguirlo? Yo. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa. Y ojo con esto, ¿qué hizo Leví en la casa? Bueno. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A arrepentimiento, dice ahí. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, por tu palabra, porque ella es viva, eficaz, y ella liberta, Señor. Tu palabra es la que nos inspira a tener fe. La fe viene por el oír, y el oír palabra. Yo te ruego, Señor, que a cada uno de mis hermanos, hoy tu palabra, Señor, nos ayude a transformarnos, y podamos ver cómo es que tú comienzas la transformación con alguien, y esa transformación tiene un propósito eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así comienza una transformación. Orando a Dios, Dios me regaló este mensaje para hoy, esta palabra. Así comienza una transformación. Yo quiero ver la mano levantada de los que sienten que Dios los está transformando. ¿Usted está convencido de eso? Muy bien. De eso se trata, de que estemos convencidos de eso. Vamos a comenzar. En el verso 27 dice: después de estas cosas salió. La cotidianidad de Jesús. La cotidianidad de Jesús era una cotidianidad interesante, porque la cotidianidad de Jesús era trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo hace 2000 años que estuvo acá en la tierra físicamente, porque ahora está espiritualmente, que es muy, muy fuerte. Dice que Él le dijo a los que estaban con Él, a sus discípulos y a la gente, les dijo: mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Él en este momento está ¿en qué? En actividad. El Señor está en actividad. Y la actividad de Dios es el reino. Diga conmigo, la actividad de Dios es el reino. La actividad de Dios es el reino. Y el reino de los cielos no es comida ni bebida solamente. No es comida ni bebida. Eso dice en el libro de Romanos capítulo 14. Sino que es gozo, paz en el espíritu. El reino de los cielos, ¿dónde verdaderamente opera? Dentro y para la eternidad. Entonces la cotidianidad de Jesús era trabajar ¿para qué? Para el reino. Para el reino. Si ustedes miran en ese capítulo, el capítulo 5, en el capítulo 5 el Señor empieza llamando, en el Evangelio según San Lucas, empieza llamando a Pedro, Pablo, a José, empieza llamando a todos los discípulos, pues a 4 de su primer grupo de discípulos, ¿cierto? Empezó llamándolos, Pedro, a su hermano y a los otros 2 hermanos, a los hijos de Zebedeo y demás. Entonces ahí fue, el primer milagro fue la pesca milagrosa, ¿sí o no? Después de la pesca milagrosa, ellos pescaron toda la noche y cuando el Señor los llamó no habían hecho absolutamente nada. Después de eso, en la cotidianidad de Jesús, hubo la sanidad de un ¿qué? De un leproso. Después de eso, ¿qué hubo? Ese paralítico es que está en el Evangelio según San Juan, que es el del templo de Betesda, el pozo de Betesda. La cotidianidad de Jesús, ¿cómo era? Ayúdenme. No solamente era trabajo, la cotidianidad de Jesús ¿era qué? Era sobrenatural, sanar enfermos, libertar, ¿sí o no? La cotidianidad de Jesús, ¿cómo era? Sobrenatural. ¿Sí me va a entender? ¿Cómo Jesús amanecía y qué era lo primero que hacía? Mirar, dice aquí, después de estas cosas salió y vio. ¿Y vio? ¿A quién vio? A Leví. Este Leví que está citando el evangelista Lucas es el mismo Mateo, el evangelista Mateo, es el mismo. Y voy a hablar acerca de esto. Dice en verso 27, después de estas cosas salió y vio a un paralítico llamado Leví. Y un paralítico no, a un publicano. Ay, pero mira cómo estoy, ya estoy dormidito.
Como todo el día estaba en eso, entonces claro, se le queda a uno la bobada. Voy a volver a leer. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Y este publicano tenía una función específica. Dice, estaba sentado al banco de los tributos públicos. Leví, ojo con esto, me gusta porque la Biblia es puntualita. La Biblia es puntualita. Si usted mira este libro, Leví o Mateo fue el quinto discípulo que Jesús llamó, el quinto. En la Biblia el número 5 es el número de la gracia, ¿cierto? Y ojo con esto, la gracia es una cosa bien interesante. La gracia es la inflexibilidad de Dios. Dios lo ama a usted porque sí, a pesar de usted mismo, a pesar de mí mismo, Dios nos ama y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Aquí se manifiesta esto. Era el quinto y tenía una función específica. Póngale pues cuidado. Dice, el relato bíblico dice que el hombre estaba sentado al banco de los tributos públicos. Por eso se llamaba publicano. Resulta que los publicanos, no sé si usted lo sepa, pero si lo sabe, pues vuelve y lo escucha, lo repite. Si no lo sabe, pues lo aprende. Los publicanos, en esa época, resulta que el imperio romano cuando conquistaba, cogía las provincias, por decir algo, cogían a todo el Valle de Aburrá. Y entonces en Itagüí colocaban un grupo de personas a que le recogieran el impuesto. En esa época no había internet, en esa época no había noticieros. Entonces, como no habían medios de comunicación masivos, entonces resulta que en solo Itagüí podían haber, digámoslo así, 100 publicanos. O sea, 100 bancos, un ejemplo, solo un ejemplo. Un grupo específico de personas que cobraban impuestos. Como resulta que Roma llegó y conquistó, entonces todo el mundo le tenía que tributar ¿a quién? Al César romano, al imperio romano. Entonces Roma llegaba y hacía lo siguiente, cogía a 10 personas y les decía, bueno, vamos a dividir este pueblito en 10 partes. A usted le toca esta y esta comuna, 10 comunas. Usted se encarga de responderme a mí, decía el César, por 100,000 pesos diarios de ese sector. Un ejemplo. Entonces, ¿qué tenían que hacer los publicanos? Esa gente tenía que cobrar y aparte de eso tenían que cobrar la de ellos. O sea, esa gente cogía y le pagaba, digámoslo así, un arriendo al imperio. Entonces, Leví hacía eso. Imagínense ustedes cómo lo querría la gente. La gente, donde él pasaba, dígame. Eran judíos, ellos eran judíos, pero le servían a Roma. Entonces, claro, por eso todos sus coterráneos, todos sus paisanitos, les tenían la buena. Cada que los veían, les provocaba amarlos, los abrazaban, los amarraban con sogas aquí en el cuello, los colgaban de las piernas, los odiaban, porque esa gente le servía al César. Y aparte de que le servían al César, subyugaban a sus hermanos. Ejemplo, esa gente no tenía ni Dios ni ley. Ejemplo, iba una carretera, entonces esa gente cobraba el peaje. Y entonces pasaba alguien con su, digámoslo así, muy paisa, pasaba el arriero con su yunta de mulas. Y el publicano le decía, porque el imperio romano le suministraba soldados y le suministraba logística para que ellos pudieran ejecutar su función. Entonces pasaba el arriero y entonces decía el publicano, hágame el favor y me revisa esas mulas a ver qué tiene, esa mercancía. Y les abrían la carga y resulta que les cobraban lo que ellos quisieran. Los impuestos eran increíblemente altos, entonces lo que ellos quisieran. Y si la gente no tenía con qué pagar, esos publicanos le decían, no importa, nosotros le prestamos. O sea que el pagadiario viene desde por allá. Esa gente les prestaba y les prestaba a unos intereses exorbitantes. Entonces, claro, la gente odiaba a los publicanos. Pero hay una cosa interesante, los publicanos sabían que eran malos. Mientras que los fariseos y los escribas de la religión se creían
muy buenos. Por eso hay una oración que el Señor coloca como ejemplo al fariseo y al publicano. Y el fariseo dice: Señor, gracias porque no soy como este. Y el publicano dice: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Cuando el Señor se acerca a Leví, Leví está en esa condición, en la condición de odiado, en la condición de rezagado. A esa gente nadie los quería. Entonces ellos tenían un grupo cerrado, un grupo selecto con los cuales ellos se reunían. Era un grupo cerrado. A esa gente nadie lo quería. Eran rezagados, eran aislados, eran estigmatizados por lo que ellos estaban haciendo con el pueblo, por la labor que ellos ejecutaban. ¿Alguna cosa parecida a usted y a mí en este momento? Es mera coincidencia. Pero resulta que el Señor salió y lo vio. Y a mí me gusta mucho esto porque Leví, en este texto lo llama Leví. Leví significa el que une a los suyos. El que une a los suyos. Él fue el quinto en ser llamado. Resulta que el Señor, que todo lo hace con propósito, se acercó a él y lo llamó. Pero no le dijo: Leví, como le dijo a Zaqueo, el jefe de los publicanos: prepárate, mi amor, porque esta noche. No le dijo a él: prepáreme comida que voy para su casa. Simplemente le dijo: sígueme. Simplemente le dijo: sígueme. A mí me gusta mucho esto, porque cuando usted y yo estamos en nuestra cotidianidad, estamos alejados de Dios. La cotidianidad de Cristo era sobrenatural, pero su cotidianidad y mi cotidianidad, ¿a qué se parece? A la cotidianidad de una persona que está normalmente a expensas, expuesto a las relaciones del mundo. Sí. Resulta que usted y yo permanentemente estamos expuestos al mundo. Así usted y yo no lo creamos, pero usted y yo estamos expuestos, vulnerables siempre al mundo y todo lo que en él hay. Alguna vez en mi vida como cristiano, expuesto al mundo, llegué a pensar: la religión, el cristianismo es mentira. Yo, hoy siendo pastor y demás, alguna vez pensé eso. ¿Sabe por qué? Porque uno se deja permear mucho por lo que está afuera, porque uno está siguiendo al mundo, está siguiendo la cotidianidad del mundo. Pero cuando Cristo se acerca a Leví, dice: la gracia te alcanzó, Leví, y tú vas a unir a los tuyos. ¿Y a qué los vas a unir? ¿Cuál fue el propósito de Mateo más adelante? Escribir el Evangelio según San Mateo, escrito a judíos, expuesto a judíos. Y este hombre, hay dos versiones, dos corrientes. Una dice que fue muerto en Hierópolis y otra que fue muerto en Etiopía, ¿cierto? Yo me inclino por la que fue muerto en Etiopía. Leví fue martirizado por causa del Evangelio, pero antes de ser transformado al punto de recibir la muerte, vivió un proceso y enseguida lo vamos a mirar. Así comienza una transformación. ¿Cómo comenzó la transformación de este hombre Leví? Número uno, la transformación de una persona comienza cuando Dios lo mira. Dios salió, el Señor Jesús salió, ¿y qué hizo? Lo vio. Les tengo una excelente noticia. Hoy el Señor te está viendo. Mira el que tiene a su lado y dígale: está siendo visto. Está siendo visto con todo y las cochinadas que has hecho. Leví estaba haciendo algo malo a tal punto que la gente lo odiaba. ¿Y quién se acercó en ese momento a mostrarle su eterno amor? Mi Señor Jesús. Así usted y yo estemos haciendo cosas horribles. Horribles. No le estoy diciendo con esto que el Señor aprueba el pecado. No, no estoy diciendo eso. No me vayan a malinterpretar. Usted y yo hacemos cosas horribles diariamente que producen el odio de otras personas hacia nosotros, hacia usted y hacia mí. Y no por ser cristianos. A veces cuando no tratamos mal a alguien, a veces cuando no nos relacionamos bien con alguien, a veces cuando no le mostramos el amor de Dios a alguien, estamos siendo odiados por esas personas. Estamos siendo un publicano.
En estos días hemos aprendido mucho acerca de, ¿y eso que es cristiano? Gracias a Dios, somos cristianos, porque estamos en ese proceso de cambio. Si no, sería peor la situación, sería peor. Dígame la verdad, ¿quién no lucha contra su propio viejo hombre? ¿Quién no lucha contra su propio viejo hombre? Que le dicen algo y ahí mismo se quiere salir ese viejo hombre y hacerse valer, ¿sí o no? Ay, es que mira que no sé qué, la tuya, pues la más tuya y la doble tuya, ¿sí o no? Ese hombre, ese viejo hombre está ahí tratando de salir. Usted y yo estamos expuestos a eso. Y esa es nuestra cotidianidad. Este hombre vino el Señor y lo llamó con un propósito, unir. Usted y yo estamos llamados ¿a qué? A unir al pueblo, a unir a los suyos. Hoy en Transformación Dios te está diciendo a ti, Dios te está viendo y ahora te va a decir, sígueme. Cuando el Señor vino hacia él, miró lo que él estaba haciendo y le llamó, le dijo, sígueme. En el verso 27 hay algo bien importante. Él estaba sentado en un lugar haciendo lo que todo el mundo odiaba. Vamos a preguntarnos, ¿qué hago yo que la gente odia? Listo, eso está muy bien, nos van a odiar por lo bueno. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo que estoy agrediendo a mi prójimo? Por ejemplo, me perdona que me coloque como ejemplo. Diariamente yo me evalúo, ¿yo qué estoy haciendo que hago enojar a mi esposa? Yo estoy corriendo mucho el desorden en mi vida. Yo no es que deje los calzoncillos poposeados por ahí en la sala, ni nada de eso. Pero ahí tengo otro tipo de desorden. Por ejemplo, en la contabilidad de la iglesia yo compro las cosas, lo que compre, y yo pido el recibo y vengo y lo meto en un sobre. Pero no le digo a mi esposa, mira, este es el recibo de esto, ni escribo, no, sino que simplemente, entonces ya después me dice, ¿y esto qué es? Yo le digo, pues yo no sé, yo lo compré y ahí lo eché. Eso es un desorden. Entonces yo estoy tratando de corregir eso. Y eso hace que ella, ¿cómo esté conmigo? Entonces el estigma que yo tengo no es de publicano, pero sí es de ¿qué? De desordenado. Y eso genera malestar. Dios quiere que esa cotidianidad que yo estoy manejando sea cambiada. Así es que comienza una transformación. Cuando el Señor te dice a ti, así como le dijo a Leví, sígueme. El Señor le dijo a él, sígueme. Entonces, ¿quién se acercó a él? Jesús se acercó a él y le expuso, venga, yo le propongo un nuevo camino. Ahora usted verá si lo sigue. ¿Sí me va a entender? Usted lo toma o lo deja. Y a mí me gusta mucho porque aquí Leví tomó la decisión de seguirlo. Dice en ese mismo, en el verso 18. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ojo con esto. Sígueme. Viene la pregunta, ¿a qué estamos siguiendo usted y yo? ¿Estamos siguiendo a Cristo como creyentes? ¿Qué estamos siguiendo? ¿A quién estamos imitando? ¿Cuál es el camino por el cual nos estamos conduciendo? En nuestro caminar diario, en nuestra cotidianidad, nosotros exponemos el carácter formativo, discipulativo, prestador de servicio de Dios, o simplemente estamos muy encerraditos en nuestro egoísmo. Es que yo soy así y yo entiendo la Biblia así y ya, y punto. ¿A quién está siguiendo usted? Uno como predicador, como pastor de una iglesia, tiene una responsabilidad muy fuerte. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo? Que usted siga ¿a quién? A Cristo. Yo tengo como pastor que enseñarle a usted a seguir a Cristo, a decirle a usted verdades tan profundas como esta. Se acerca una vez una señora y me dice, cristiana, líder de una iglesia, pastor, nosotros en la iglesia, en la casa no podemos tener gatos. Se me pasó todo por la mente menos lo que la hermana me dijo. Y le dije, ¿y por qué? ¿Son alérgicos? Es que no,
Porque cuando uno le toca la cola a un gato y el gato hace así, los gatos cargan demonios. Y cuando usted le toca la cola y el gato hace así, se le están pasando esos demonios a usted. Póngale pues cuidado. Una cristiana me lo dijo una vez. ¿Por qué me dijo eso la hermana? Porque la hermana no estaba siguiendo a quién, sino que estaba siguiendo un concepto con el cual la levantaron a ella desde niña. El concepto aquel de que no pase por debajo de la escalera porque mala suerte. El concepto aquel de que no rompa el espejo porque mala suerte. Tirando la salva. ¿Cómo es que se llama el de Braulio? Sí. ¿Cómo es que se llama el de Encanto? Bruno. El agorero de Bruno, ¿sí o no? ¿Sabe qué es lo más bacano del evangelio? Que cuando Cristo te dice a ti, sígueme, aquí Cristo hizo lo primero. Nunca le dijo a Leví, venga a ver hermano, yo lo salvo a usted porque a usted lo van a linchar. A usted no lo quiere ni su mamá. Usted es malo. Mire que usted le está quitando la plata a sus hermanitos del pueblo, los está subyugando. Para nada. El Señor solamente le dijo, sígueme. Cuando el Señor lo llamó y le dijo, sígueme, le mostró el camino por donde tenía que empezar a caminar. Empezó la transformación de este hombre. Me gusta este pasaje porque la mentalidad de Leví fue una mentalidad de cambio. En este evangelio se llama Leví, que quiere decir el que une a los suyos, pero el nombre original de él era Mateo. Mateo. Y Mateo significa don de Dios. El seguir a Cristo es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en el verso 28 dice, desde el principio, dice en el verso 28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Cuando usted decide seguir al Señor Jesús, eso implica acción. Y aquí en este verso 28, me gusta mucho porque yo lo dije, yo lo coloqué. Cuando Leví empezó a seguir a Cristo, se abnegó a su cotidianidad. Ya no siguió siendo el mismo. Ojo con esto. Los publicanos tenían un poder adquisitivo no bajito, era muy alto. Imagínate cobrando impuestos al 300 y al 400%. Esa gente ganaba duro. Y este hombre miró a Jesucristo y no lo miró con el concepto de plata. Cambió radicalmente su ¿qué? Cotidianidad. Ojo con esto. Si tú estás siguiendo a Jesús, pero en tu cotidianidad estás viviendo como cuando no lo seguías, no estás siendo transformado. Algo está pasando. Si usted y yo seguimos supuestamente a Jesús, pero nuestra cotidianidad es la misma, que nos van a dar la de vuelta y se equivocan para el lado de nosotros y nos quedamos callados, no hemos sido transformados. Si de pronto viene, como hablamos ahorita, el turco que fía y nosotros nos hacemos negar, no estamos siendo transformados, no estamos siguiendo al que quiere transformarnos. Una transformación comienza cuando usted empieza a seguir a la única persona que tiene la facultad, la capacidad y que quiere transformarte. A ti y a mí el Señor nos ama tanto que Él no quiere que tú y yo sigamos en esta vida como hemos venido viviendo. A veces usted y yo nos preguntamos, pero ¿por qué lo que hace que soy cristiano mi vida anda de mal en peor? Porque resulta que la mayoría de veces nuestra cotidianidad es igual, no ha cambiado. Mateo, don de Dios, regalo de Dios. Regalo de Dios. Cuando una persona empieza a seguir a Cristo, cuando una persona empieza a determinar cambio y transformación en su vida, resulta que eso no se queda quieto. En el verso 29 dice, y Leví hizo gran banquete en su casa. Cuando una persona empieza a cambiar, su vida empieza a transformar, ¿en dónde es el primer lugar que su cotidianidad cambia? En la casa. En la casa. Me perdonan que me coloque como ejemplo,
cuando yo era adolescente, a donde más pereza me daba invitar a comer era en mi casa. Mi familia es muy grande y a mí me daba pereza invitarlos, y yo ganaba muy buen dinero porque era ladrón, era delincuente, entonces tenía mucha plata. Yo era leví, tenía mucha plata, pero a mí no me gustaba mi casa. Yo pensaba en 2 o 3 tías, sobre todo en una tía que no era que la quisiera mucho. Ya nada, ¿qué me voy a poner a gastar con esta vieja? ¿Cierto? Era egoísta, pero era mi cotidianidad. Pero resulta que cuando Cristo viene a mi vida, me perdona que me coloque como ejemplo, ya yo disfruto hacerlo. De hecho, me gusta hacerlo. En algún momento en mi casa, cuando estuvimos con mi esposa allá en Bogotá, nosotros comprábamos carne y hacíamos carne para todo el mundo, papas, asadito para todo el mundo. Allá hacen un guacamole espectacular con cabello, con pico de gallo. Uf, delicioso. Disfrutaba eso. Cuando usted y yo empezamos a ser transformados y seguimos al Señor, nosotros, los que somos transformados, queremos que otras personas también conozcan al que nos dijo, sígueme. Y en el verso 29 dice, e hizo Leví gran banquete en su casa. ¿Cómo sería el banquete? Que hasta los religiosos se dieron cuenta del foforro que había allá. Y aquí viene algo bien importante. Hizo gran banquete y había mucha compañía de publicanos. Muchos publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Otros pecadores, otros publicanos. Cuando usted y yo empezamos a ser transformados y seguimos a Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo tenemos, hacemos. Ojo con esto. Hoy estoy en una reunión de pastores. No voy a hablar mal de eso, ¿no? Solamente voy a colocar el ejemplo. Estábamos hablando acerca de unas cosas que vamos a hablar con los pastores y tal. Y por ahí un pastor preguntó, ¿y en los estatutos qué dice acerca de la disciplina para los pastores? Entonces yo dije, ¿será que me está echando vainas a mí o qué es? ¿Seré yo? ¿Cuál peinilla? ¿Cuál peinilla? Me sentí aludido. Me encantó lo que este pastor dijo. ¿Cuál es la disciplina? Yo dije, uy, este es más santo que cualquiera. Si está tan preocupado por la disciplina que se va a dar al que de pronto peque, es porque este va más arriba que los demás. Qué miedo eso. Porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ojo con esto que les voy a decir. Usted y yo somos santos. Dice la Biblia que en Cristo somos ¿qué? Santificados, apartados. Pero resulta que el Dios eterno se hizo hombre y en esa dispensación de su presencia en este lugar, ¿a dónde fue a rescatar? A donde estaban los pecadores, porque él fue con su conducta, con su cotidianidad, fue a decirle a esos pecadores, se puede vivir diferente. Venga, yo me acerco a ustedes y les muestro la alternativa. Ese concepto que usted tiene machista, hay que cambiarlo. Ese concepto que usted tiene feminista, hay que cambiarlo. Hay que tener un concepto, dice la Biblia, ecuánime. Yo no puedo ver a los demás como inferiores o como superiores a mí. Yo los tengo que ver como a coherederos, como coiguales, ¿cierto? Cristo vino y tomó esa forma de siervo y en su condición de siervo se acercó y les mostró a los otros por dónde debían seguir. Entonces él les dijo, no sigan el camino del pecado. El camino del pecado que les va a traer odio, frustración, estigmatización, separación, aislamiento, todo lo que estaba viviendo este hombre. Y el Señor les dijo, venga, yo les muestro por dónde es. Cristo se reunió con ellos, pero Cristo pecó. No. Yo me puedo reunir con mi familia. De hecho, si ustedes vieran que mi familia es un desorden, y a mí me encanta el desorden de mi familia, porque yo me crié con ellos, ¿cierto? Pero yo no me pongo a beber. Pues un desorden porque es que ellos cantan. Por ejemplo, allá en mi casa se reúnen mis tías, hacen karaokes, mis tías y mis primos se reúnen y entonces empiezan a bailar. Pero resulta que eso es un desorden porque bailan con la escoba, bailan las tías con las tías, los sobrinos con...
o hacemos grupos para bailar, pero nadie, no está el que la Petradito, nada de eso. Entonces, a mí me encanta ese tipo de cosas, ¿sí me van a entender? Estando con ellos, dice la Biblia, que más fácil ellos se conviertan a mí y no yo a ellos. Y ojo con esto, mi familia sabe que yo soy pastor, y ustedes creen que me ofrecen un whisky, a mí me da una rabia. ellos los que toman, se toman sus whiskies por allá solitos, ¿cierto? Uno tiene que aprender a tener la capacidad de demostrarles a ellos que tiene un espíritu superior. En la Biblia dice, dime, pero coloca el problema de los fariseos y los escribas rayaba por eso. Jesucristo estaba en medio de personas pecadoras. Es más, ellos y sus familias eran rechazados religiosamente. No los aceptaban en las sinagogas debido al trabajo que tenían, debido a la función que desempeñaban. Y Jesús y sus discípulos, Jesucristo y sus discípulos, ¿a dónde se fueron? A una fiesta de este tipo de personas que toda una sociedad religiosa los rechazaba. En medio de ese lugar era que él estaba. Entonces, por eso era que decían, no, este no puede provenir de Dios, porque Dios no se junta con ese tipo de personas. Hace muchos años leí un libro que se llamaba Un lustrabotas en el cielo, y me encantó ese libro, de esos libros pentecostales que uno vende, que lee por ahí. La esencia del libro de Un lustrabotas en el cielo es que ese lustrabotas se congregaba en una iglesia como esta, pero el tipo tenía una visión de reino muy áspera. Dice en el libro literalmente que hubo una vez una inundación, y entonces en la inundación los hermanos de la iglesia se reunieron en el templo y empezaron a orar. Eso no está mal, está bien, ¿sí o no? Se reunieron en el templo, pero resulta que la gente afuera las casas se les estaban inundando, los techos se les estaban cayendo, y el lustrabotas se fue y ayudó, empezó a hacer gestión, labor social. Entonces le decían, pero es que usted ¿por qué se va a ir por allá? Si ahí es que orar a Dios, porque eso es un juicio de Dios. Entonces el lustrabotas decía, no, hay que entender que Dios nos está dando la oportunidad de ir y ganarlos. Ese mismo lustrabotas en el cielo, yo leí ese libro hace como 30 años que soy creyente, y decía que el tipo se fue para una reunión de políticos y allá les habló del evangelio, en medio del foforro, del desorden, mariachis, trago y demás, y el tipo les hablaba del evangelio. La cotidianidad en la cual usted y yo vivimos, si estamos siendo transformados por el Señor, ¿qué tiene que hacer? Cambiar. La cotidianidad como pareja, la cotidianidad con los hijos, la cotidianidad en el empleo, la cotidianidad tiene que cambiar cuando yo estoy siguiendo a Jesús. Yo tengo que reunirme con la gente. ¿Cómo me voy a ganar al adicto si no voy donde él está? Yo no voy a ir a fumar vareta. Yo no me voy a ir voy a colocar solo un ejemplo. Hay un ministerio muy bonito de una hermana de la iglesia donde nosotros nacimos, que esta hermana se va para los bares y empieza a evangelizar prostitutas. Eso es para el que tiene ese llamado, no es para todo el mundo. ¿Tú te imaginas que mande un tipo que tenga problemas con la mujer, pues con el sexo opuesto, que tenga problemas con la genitalidad y que lo manden a evangelizar a un prostíbulo? Vaya, ya lo perdemos. Eso depende de la gente. Acá en este pasaje, el publicano, ¿con quién estaba? ¿A quién llamó él? A la gente con la que él se relacionaba, a otros rezagados, a otros que odiaban, a otros que estaban con el mismo estigma. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Si empezamos a seguir a Jesús, pues acerquémonos a la gente con la que usted y yo, ¿qué hacemos? Nos identificamos, que esa nuestra cotidianidad empiece a llegar a la gente con la que usted y yo nos identificamos. Invitémoslos a la fiesta, invitémoslos al lugar. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay una fiesta y en esa fiesta Jesús quiere estar. Me gusta mucho porque en este pasaje Jesús solamente dice
dos frases. Una frase en una sola palabra que es sígueme. Y en la otra, cuando la religión viene y lo acusa, él les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ojo con esto. Esos publicanos, esos pecadores, según este pasaje, que tenían una dolencia, una afección, él los tildó de enfermos. La gente en la calle, ¿cómo está? Y muchas veces la iglesia está enferma. Muchas veces la iglesia, cuando no estamos siguiendo a Cristo, estamos enfermitos. La iglesia del Señor, por la cual el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, a veces está enfermita, y esa enfermedad se llama pecado. El pecado no es solamente fornicación y adulterio. Les voy a comentar algo. Segunda Timoteo capítulo 3 dice los requisitos para ser obispo. Dice, el que anhela obispado, buena obra anhela. O sea, el que quiere ser pastor, muy buena obra anhela. Pero dice, el primer requisito para ser obispo, o sea, para ser pastor, tiene la persona que ser irreprensible. Y la palabra irreprensible es estar sin culpa. Les voy a colocar el ejemplo. No tener agarradera. Esto se llama asa. Cuando una persona es reprensible, tiene ¿qué? Agarradera. Lo primero que tenemos que hacer es estar libres, no tener agarradera. El irreprensible no tiene agarradera. Cualquier cristiano tiene que ser irreprensible, que por donde quiera que camine, camine tranquilo. Ahora, ¿eso quién lo da? Esa irreprensibilidad es sinónimo de santidad, y eso no es por mí mismo. Ay, es que Alexander es tan teso que es irreprensible. No, es Dios el que nos da esa irreprensibilidad. La gente que no está siendo transformada por el poder de Dios, ¿cómo está? Enfermita. Pero resulta que Cristo para esta gente, ¿qué fue para ellos? El médico. Él fue el que les trajo ¿qué? La sanidad. Póngale pues cuidado, con esto termino. El mejor concepto de sanidad es la aceptación. ¿Usted no ha visto eso? Yo una vez estuve trabajando con una gente que tenían problemas de enfermedades terminales. Ustedes no se imaginan los chicharrones que a mí me han tocado. Me ha tocado gente endemoniada horrible, gente con enfermedades terminales que uno dice, ¿y ahora qué hago? Yo creo que ahí fue donde se desarrolló el ministerio de matar gente. Yo oraba era para que se murieran, Uno que hacía ahí proclamando sanidad con una persona con cáncer terminal. Eso es una cosa loquísima, ¿cierto? Pero resulta que cuando uno empieza a trabajar con personas con enfermedades terminales, lo primero que tiene que aprender esa gente es aceptar que está ¿qué? Enferma. Es lo primero que uno tiene que empezar a hacer. También he trabajado en centros de rehabilitación cristianos. Y uno en esos centros de rehabilitación, lo primero que tiene que hacer con una persona cuando ingresa es que la persona sea convencida de que tiene un problema de adicción. Si la persona no se convence de que tiene un problema de adicción, nunca va a poder entender lo que es la sanidad. Así mismo ocurre con el pecado. Hay gente que dice, no, es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. El discurso moralista, ¿cierto? Yo por eso a la gente le digo, usted y yo somos unos malditos pecadores. Una vez una persona, para ir terminando, ¿no? Una persona me dijo, no, es que yo no peco, yo no soy como otros. Y entonces le dije yo a esa persona, ¿usted es católico? Claro, yo soy católico, apostólico y romano. Le dije, ¿se sabe los 10 mandamientos? Pues claro. Bueno, los 10 mandamientos católicos, porque son diferentes a los bíblicos. Pues claro, yo me sé los 10 mandamientos. Le dije, dígame el octavo. Glin, 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 glin. Le dije, bueno, no se lo sabe. Dígame el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Le dije, usted no ama a Dios sobre todas las cosas.
Porque si usted amara a Dios sobre todas las cosas, haría lo que Él le dice que haga. Ya ahí mismo la persona se empezó a mirar. Le dije, ¿usted miente? No, pues ¿cómo le ocurre? Nunca. Le dije, pues me acabo de decir mentiroso, porque si usted dice que ama a Dios y no lo obedece, ya está mintiendo. Entonces ya le empecé a desmoronar el concepto que él tenía. Le dije a la persona, y no me diga que usted nunca le ha visto la nalga a la vecina que a usted le gusta. Ahí mismo está atentando contra los mandamientos de Dios. Es un pecador, porque Dios condena eso. Cuando una persona empieza a ser convencida de que es pecador, la transformación empieza a ser ahí mismo, porque ya empieza a tratar de no hacer lo mismo. Así es que comienza una transformación. ¿Cómo comienza una transformación? Cuando el Señor lo mira, ¿a usted ya lo está mirando Dios? Amén. ¿Cómo comienza una transformación? Cuando el Señor le dice a usted, sígueme, ¿y usted qué hace? Lo sigue. Tiene que haberla. De hecho, la respuesta de Leví fue una respuesta inmediata. Él no se puso a decir, como dije yo hace unos años, sí, Señor, espéreme yo. El Señor le dijo, sígueme, diferente a lo que le pasó al joven rico. El joven rico le dijo, Señor, lo voy a seguir. El Señor no le dijo a él, sígueme, sino él llegó todo regalado. Señor, lo voy a seguir. Y el Señor le dijo, bueno, vaya, venda todo lo que tiene y me sigue. No pudo, no fue capaz. Ajá. Mira, el llamado es de Dios para contigo. Él es el que quiere, por eso te dije al principio, Él te está ¿qué? Viendo. Él te está viendo. Estamos siendo observados. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Él nos está mirando. Él quiere cambiar tu cotidianidad. Él quiere que tú tomes la decisión de seguirlo. Santo de Dios, mucha gente, Mateo, Leví invitó mucha gente. La Biblia no registra que fueron salvos, pero ¿el qué hizo? Él hizo la tarea, él invitó a otras personas, ¿a qué? A que conocieran a Jesús, y se tomó la molestia de hacer un banquete, o sea, se tomó la molestia de hacer todo un movimiento logístico para que Jesús estuviera allá, y ellos, ¿qué hicieran con él? Vieran que Jesús no es religión, sino que Jesús es relación. ¿Están conmigo? Cuando usted empieza a relacionarse con Cristo, la transformación, inherente a la transformación, trae sanidad. La sanidad más bien viene inherente a la transformación. Cuando usted empieza a transformar su vida y deja de ser religioso y empieza a vivir en una relación con el Señor, automáticamente la enfermedad del pecado que traemos encima empieza a salir de nosotros. Una cosa sencilla, una cosa sencillita. El que es prevenido empieza a dejar de ser prevenido. Ahí que hubo sanidad. El que antes era malicioso, no miraba sino que sospechaba, ya deja de ser malicioso y empieza a tener más libertad. En Tito dice, para el que es puro, todas las cosas son puras, porque las ve desde la perspectiva de la pureza, no desde la perspectiva de la religión. ¿Tú vas a decir algo, Reina? Muy importante evaluar de qué lado estamos, si del lado de los escribas y fariseos o del lado de Jesucristo, porque los escribas y fariseos se sentían sanos y por eso critican todo lo que Jesús hace y lo que hacen sus discípulos. Por eso Jesús le dice, es que esto es para enfermos, esto no es para los sanos, y ellos consideraban que estaban sanos. Y como hacían parte de esa tradición religiosa donde se excluye a aquellos que el mundo considera como pecadores, y en ese momento ellos eran considerados los recaudadores de impuestos, para ellos, o sea, ellos se alejan del que necesita, se aíslan. El escriba y fariseo se aleja de quien necesita. Jesucristo se acerca a quien lo necesita, y nosotros debemos evaluar si en cuál de los dos lados los dos caminos estamos siguiendo, si estamos siguiendo la religión o si estamos siguiendo a Jesús. Jesús nos mostró el camino, aceptación, acercamiento y sanidad, y la religión nos muestra es exclusión. De hecho, si ustedes miran el pasaje en el versículo del verso 33 en adelante,
los escribas y fariseos empiezan a tener una discusión con los discípulos de Jesús acerca del ayuno. Siempre enfocados en la religión, nunca enfocados en el alma. Listo, vamos a orar a Dios y que Dios nos ayude. Reflexión, terminando reflexión. ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿Estoy siguiendo la tradición con la que me levantaron? ¿Estoy siguiendo a Jesucristo? ¿O estoy siguiendo un concepto filosófico de los que están planteando actualmente? Un concepto de político, económico, un concepto religioso. ¿Qué concepto? ¿A qué estoy siguiendo yo? Si mi cotidianidad es igual a la que he tenido siempre, entonces estoy simplemente en una religión. Señor, por favor, ayúdanos, ayúdanos a evaluarnos el camino en el cual estamos andando nosotros, para saber, Dios mío, a dónde tenemos que llegar. Si nuestra cotidianidad es igual a como cuando no te conocíamos, ayúdanos a ser transformados. Los publicanos, el mismo Zaqueo, que era jefe de los publicanos, cuando tú lo llamaste, él dijo: si a alguien he hurtado, le devolveré 4 veces lo que le he quitado. Sinónimo de cambio, sinónimo de transformación, es cuando me desprendo. Al mismo Leví, cuando lo llamaste, lo primero que hizo fue dejar todo, sin medidas. Dejó todo lo que tenía, su sustento, dejó todo lo que él tenía, el empleo, las ganancias, y empezó a entender que contigo era para la eternidad, al punto de que fue martirizado. Él fue desollado vivo, predicando el evangelio, predicando las buenas noticias de salvación, porque entendió que seguirte a ti no era solamente el banco de los tributos, no era solamente la plata, sino la eternidad. Él entendió eso. Ayúdanos, Dios mío, a entender que nosotros vamos es para la eternidad, que esto simplemente es pasajero, y a veces nos complicamos más con lo pasajero que con lo realmente eterno. Por favor, Dios mío, que cuando salgamos a evangelizar, a llamar, a anunciar las buenas nuevas de salvación, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, podamos ir, Dios mío, con ese concepto de gozo, como si fuésemos a rescatar publicanos y pecadores de las cadenas, como si fuésemos a traerle sanidad al que está enfermo, traerle libertad al que está oprimido, traerle proclamación de apertura de la cárcel al que está preso, Señor, porque tu palabra dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.